Hola, ¿cómo están? Muy bien. Nuevamente aquí Rubén Pérez, Darío Pérez, para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué les pareció los Juegos Olímpicos? La inauguración. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Sí, sé que es un tema o unos Juegos Olímpicos atípicos. Hay que reconocerlo. Sin embargo, creo que pues ¿qué queda, no? Que todo salga bien, que sea controlable, que no pase mayores. Hay que comentarlo. Hay manifestaciones en Japón sobre estos juegos. La gente no está de acuerdo en que se hayan realizado. E incluso en la inauguración afuera había protestas. Pero bueno, ya los Juegos Olímpicos están aquí. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de los Juegos Olímpicos. La verdad, creo que este evento es el evento más importante que hay actualmente en temas deportivos. Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol americano, el Super Bowl, todo ese tipo de eventos, pero creo que ni el Mundial de Fútbol, ni cualquier otro deporte o evento deportivo que me menciones se compara a unos Juegos Olímpicos. Definitivamente, creo que sin lugar a dudas es el evento más importante. Y por eso te voy a hablar sobre su historia, que es muy interesante, ya que se viene celebrando desde el 776 antes de Cristo. O sea, estás hablando de casi 3000 años de historia. Evidentemente hubo una época en la cual no se celebraron. Ahorita les voy a platicar por qué. Pero vamos por el principio. Precisamente se hicieron en el año 776 después de Cristo en honor a los dioses, a Zeus, a Cronos, a Hércules. Incluso se cuenta la mitología que ellos jugaron sus propios Juegos Olímpicos. Entonces era una fiesta religiosa, por lo tanto era sumamente sagrada, sumamente especial e importante, tan así que todas las guerras que había en ese momento, recordar tantito que las ciudades griegas eran ciudades-estado, o sea, conformaban o tenían en común la cultura, el idioma, pero eran ciudades completamente independientes y pues había conflictos unas con otras. Pues recordarán, a lo mejor les sonará a Esparta, Atenas, entre otras ciudades, pero se hacía la tregua, en la cual tenían que parar cualquier conflicto durante un mes. Más adelante se extendieron a 3 meses, incluso a 6 meses. Pero la idea inicial era un mes. ¿Para qué? Para que los atletas de todas las ciudades griegas pudieran acudir sin ningún problema a la ciudad de Olimpia, donde eran los Juegos. Y ahí mismo los deportistas hacían un juramento. Se prendía la antorcha, el juramento era el templo de Zeus, que ahorita pues no existe, pero es una de las antiguas maravillas del mundo. Y entonces, ya que celebraban los Juegos Olímpicos en Olimpia, ahí acudían de todo. Acudían, obviamente, los atletas, acudían dramaturgos, filósofos, gente muy importante, la gente más importante del mundo griego convergía ahí. Entonces había restaurantes, pues cafés, toda una serie de eventos, una serie de intercambio de ideas, de intercambio de culturas, lo cual pues afortunadamente para los griegos era una celebridad que incitaba a eso, a un nuevo choque de ideas, a una celebración, a una unión. Sin embargo, no todos podían participar, ni todos podían asistir como espectador a las pruebas, ¿no? No podían asistir mujeres, esclavos, ni extranjeros. Extranjeros, ¿por qué lo digo? Porque en ese mundo griego existían egipcios, había persas, babilonios, entonces solamente puros griegos podían asistir y hombres. Las competencias que se hacían, pues obviamente no eran tantas competencias como tenemos hoy en día. De hecho, las competencias que la más antigua y la madre, que hasta ahorita para muchos la llaman así, es el atletismo. Había una carrera, la carrera del estadio,
que el estadio no se refiere al recinto, sino porque el estadio era una medida que utilizaban los griegos, que medía 192 metros, que esa era la distancia que era la carrera. Después se introdujo la lucha grecorromana, como la conocemos, prácticamente similar, el boxeo o el pugilato, de ahí viene la palabra de pugilismo o pugilista para los boxeadores, que era básicamente como el box que tenemos hoy. Se ponían unos guantes y no había rounds, no había pues knockouts. Bueno, sí había knockouts, de hecho, esa es la razón o esa es la manera en la cual se terminaba la pelea. Era hasta que alguien saliera noqueado, incluso había muertos, o de plano el adversario se rendía levantando un dedito. Así era como terminaba. Tenemos lo que llaman el pancracio. Quizás a los que les gusta la lucha libre han escuchado algunos narradores que le dicen el pancracio a la lucha libre. Pero esta competencia era, yo creo, desde mi punto de vista, era más hacia el vale todo, o las artes marciales mixtas, porque se valía prácticamente de todo. Había pues, llaves, golpes a la cara, todo el cuerpo, cualquier cosa se valía, excepto picar los ojos ni morder. Igual no había rounds, no había descanso, no había nada. Simplemente hasta que alguien rendía, incluso hasta que alguien saliera muerto. Entonces, esas eran las competencias las primeras competencias que hicieron en los Juegos Olímpicos. Después, bueno, no hay que olvidar el pentatlón. El pentatlón, según Aristóteles, los que participaban en el pentatlón, pues eran las personas más bellas, más pulcras. ¿Por qué? Porque eran 5 competencias. Era lanzamiento de jabalina, carrera, lanzamiento de disco, la lucha, y se me estaba olvidando otro, y el saltamiento el salto de longitud, que el salto de longitud era prácticamente igual al que tenemos hoy en los Juegos Olímpicos modernos. Obviamente no se medía igual, era simplemente el salto, y solamente la única manera que tenían que saber o podían saber cuál era quién era el ganador era a través de las huellas. Las huellas era, pues, ok, saltó esta es la huella más lejos, este es el ganador. Así era como era. Después se introdujo la carrera de caballos, se introdujo la carrera de carros. Entonces, esas eran las competencias que se hacían en la antigua Grecia. Aunque ustedes no lo crean, había dopaje. Claro que había dopaje. Y existían el dopaje, existía el boicot, porque habían ciudades que, a pesar de que les decían que o hacían un acuerdo de la tregua para que no hubiera pues ningún conflicto, pues había ciudades o pueblos que no cumplían con la regla y eran boicoteados de los Juegos Olímpicos, eran expulsados. También los que se dopaban, porque había atletas que tomaban hongos o sustancias para rendir más. Entonces, a esas personas se les expulsaban de los Juegos. En sí, los Juegos se celebraron hasta el año 393 después de Cristo. Durante la época del Imperio Romano se siguieron celebrando hasta que el emperador Teodosio los prohibió por tratarse de una celebridad pagana. Esto era, pues, estaba la campaña para promover el cristianismo contra todo lo que no era cristiano, que se le llamaba pagano. Entonces, no tenemos Juegos Olímpicos desde el 393 hasta el 1896, cuando Barón de Coubertin quiere volver a recobrar a ese espíritu olímpico de los antiguos griegos, y pues establece que en 1896 como los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, hasta la celebración de los Juegos Olímpicos de 2020. Fue la ciudad de Atenas, fue la primera. Se pensaba de que siempre se hiciera en Atenas o en Grecia, pero pues al final de cuentas empezaron a promoverlo por todo el mundo. Y pues quedó bien, ¿no? Porque, seamos honestos, creo que si hubiera sido en Grecia no tendríamos los Juegos Olímpicos con el estándar de infraestructura que tenemos hoy.
Pues bueno, esto fue la historia un poco de los Juegos Olímpicos desde la antigua Grecia. O sea, esta celebración se viene dando desde hace, como les comentaba, hace más de 3.000 años, o casi 3.000 años. Por eso me encanta esta justa deportiva, porque pues tiene muchos simbolismos. Realmente no nomás es ver deportistas compitiendo y ganando medallas. Incluso a través de la historia moderna, pues se han utilizado como símbolos de propaganda, símbolos de desarrollo. Hay algunos juegos que han beneficiado y hay otros que han perjudicado. Eso sí, no tenga la menor duda, pero esa es la importancia o esa es la trascendencia de unos juegos. Y pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Cada historia de cada atleta, participando todo el mundo, sobre todo porque te das cuenta cómo diferentes atletas tienen diferentes circunstancias. No todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen las mismas posibilidades que les da su país de origen. Hay algunos atletas que son de un país, pero por las condiciones de su país entrenan en otro país, incluso representan a otro país que no es el de origen. Y pues todo ese tipo de historias. Por eso me encantan esta competencia o este evento. Pues sería todo por el día de hoy. Espero que les haya dado una ilustración sobre qué son los juegos, de qué se tratan. Si tienen algún dato interesante que yo debiera saber, algo que me haya equivocado, algo que no esté correcto. Y por favor, compártelo, dale like y nos vemos en la que sigue.